Amén. Doy gracias a Dios porque me ha traído también a este lugar, hermanos. Estoy agradecido con Dios porque me permite poderle servir una vez más. No hay nada más hermoso que servirle a nuestro Dios. Venir a alabarle y adorarle a Él. Ahora vamos a aprender de su palabra, mis hermanos. Les pido que los pongamos de pies, hermanos, y vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 16. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén. Amén, hermano. Y leemos la palabra de Dios. Juan 17, 16. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, mis hermanos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gloria a Dios. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, cielo, amado Dios, te damos las gracias, Padre Santo, primeramente porque nos ha permitido poder adorarle y alabarle en esta noche, Señor. Gracias porque nos ha traído con bien, bendito Dios, y le pedimos ahora, Señor, que sea usted preparando nuestros corazones, bendito Dios, para que podamos recibir esta hermosa palabra, este hermoso consejo que hoy trae para cada uno de nosotros, Dios. Padre Santo, sabemos que su palabra tiene poder para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro ser, Señor. Por ello pedimos, Padre Santo, que su palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor, y que por medio de su Espíritu Santo usted renueve nuestra vida, bendito Dios. Por ello le suplicamos, bendito Señor, que su Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestra vida, que su Espíritu Santo sea quien ministre en esta noche, que su Espíritu Santo tome el control de mi vida, para que no sea yo un obstáculo, un impedimento, sino que también pueda aprender juntamente con mis hermanos. Háblanos, Señor, edifícanos. Gracias, Espíritu Santo. Le damos las gracias porque sabemos que está aquí con cada uno de nosotros. Le suplicamos que nos ayude a poner atención en esta noche, que atesoremos esta palabra que hoy trae para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Así también, Padre Santo, le pedimos por nuestras peticiones, Dios. Yo sé que hay necesidad, bendito Dios, en nuestro corazón. Hay necesidad en tus hijos, Padre Santo. Yo le pido, le suplico y le ruego, bendito Dios, que obre en nuestra vida, Señor. Que obre en nuestra vida, Padre Santo. Que sea usted respondiendo a cada petición. Que sea usted solventando cada necesidad, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo se lo pido, Señor. Padre, le damos las gracias. La gloria y la honra sea por usted, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es: no somos de este mundo. Así es, Señor. Si recordamos, hermanos, en el estudio anterior, hermanos, que impartía, ahí, hermanos, aprendíamos de que la palabra de Dios nos enseñaba de que usted y yo, hermanos, somos peregrinos en este mundo. Así es. Que nosotros estamos aquí, hermanos, viviendo por un corto tiempo. Comparado a la eternidad, es un corto tiempo. Y por ello, hermanos, a ese periodo de tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, hermanos, se llama el periodo de nuestra peregrinación. Y la Biblia nos enseñaba, hermanos, de que usted y yo debemos de vivir con temor a Dios. Porque viviendo con temor a Dios es así como usted y yo podemos estar preparados, hermanos, para cuando Cristo Jesús venga por nosotros. De esa forma, hermanos, como usted y yo nos podemos ir con nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que aquí hacemos, hermanos, como iglesia, todo lo que usted y yo hacemos, hermanos, de adorar a Dios, de alabarle a Dios, de servir a Dios, de predicar el Evangelio, hermanos, todo eso lo hacemos como un objetivo. Todo lo que hacemos como iglesia, hermanos, el orar, el ayunar,
el venir a congregarnos, hermanos, todo eso lo hacemos con un objetivo. Pero el objetivo es, hermano, no es que usted y yo vivamos aquí en el mundo tranquilamente, que no vivamos, hermanos, con las bendiciones que Dios nos da aquí en este mundo. Porque usted y yo, hermanos, ya no somos de este mundo. Cristo Jesús decía que Él no es de este mundo. Y los que hemos creído en Él, hermanos, ahora somos llamados hijos de Él. Y si somos hijos de Dios, entonces, por esa razón tampoco pertenecemos a este mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero el detalle, el problema es, hermanos, que mucho cristiano se ha enamorado de este mundo. Muchas personas, hermanos, no quieren morirse porque se han enamorado del mundo. Muchas personas están viviendo como a Dios no le agrada, no están viviendo como esperando la venida del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque se han enamorado de este mundo, se han enamorado de sus posesiones, se han enamorado de sus logros académicos, de sus empleos, de lo que tienen, y quieren disfrutarlo aquí en el mundo. Y no están viviendo como esperando la venida del Señor. Y Cristo Jesús viene pronto. Y Él viene por una iglesia que esté preparada, limpia y sin mancha. Amén. Pero ese es el problema, hermano. Sí, Señor. Que muchos estamos viviendo como que Cristo no va a venir todavía. Oh, Jesús, ayúdame. Y la palabra de Dios dice que Cristo viene pronto. Señor. En el momento más inesperado, Cristo va a venir. Así es. Y usted y yo debemos de estar preparados, hermano. Así es. Y tener en mente que usted y yo ya no pertenecemos a este mundo. Gloria a Dios. Por ello debemos de estar viviendo como Dios desea que vivamos. ¿Sí? En este capítulo 17, hermanos, del Evangelio de Juan, es bien conocido porque aquí encontramos, hermanos, la oración de Jesús. Cuando Jesús ora por sus discípulos, cuando Él ora por sus seguidores, cuando Él ora por aquellos que creyeron en Él. ¿Sí? Aquí, hermanos, por eso es bien conocido. Y aquí, hermanos, Dios demuestra, hermanos, los deseos que Él tiene para los que han creído en Él, para sus discípulos, para sus seguidores. Y una de las cosas, hermanos, de que Dios desea, hermanos, en este caso para nosotros también, porque nosotros hemos creído en Él. Nosotros somos discípulos de Jesús. Somos seguidores de Cristo Jesús. Señor, aleluya. Por lo tanto, hermanos, ahí uno de los deseos que Él ora y pide a Dios es que seamos uno. Y dice en Juan 17:11, hermano, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Esto es lo que le pide Jesús al Padre. Le pide que nos guarde a nosotros, para que seamos uno, así como Él es con el Padre, es uno. ¿Sí? Esta unidad, hermanos, no se refiere a una unidad organizacional. O sea, no es como aquí estamos reunidos como una congregación, sino que es una unidad espiritual, mis queridos hermanos. Así es. Donde usted y yo sentamos lo mismo, donde usted y yo tengamos el mismo propósito. Esa unidad espiritual es la que Dios pide que tengamos como hermanos en Cristo Jesús. Que tengamos un mismo sentir, un mismo objetivo, una misma meta, ¿sí? Un mismo pensamiento. Eso es lo que Cristo Jesús pide, ¿sí? Que seamos uno, para que después dice en el versículo 21, hermanos, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Primeramente, hermanos, usted y yo como hermanos en Cristo Jesús nos une un vínculo, y el vínculo es el amor de Cristo Jesús. Amén, así es. Eso nos une a usted y a mí. Sí, Señor. Sí, pero esa unidad, hermano, tiene que ir más allá todavía.
Porque usted y yo, hermanos, tenemos que pensar lo mismo, tenemos que sentir lo mismo y tenemos que buscar un mismo objetivo, que es glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? Que es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Por ello, hermano, yo le pido que ahora estemos, hermanos, conscientes de cómo estamos viviendo. Cámbialo. Debemos de estar conscientes, hermanos, y siempre pensando cómo que estamos viviendo en este mundo. ¿Sí? Porque el deseo de Cristo Jesús es ese. Aleluya. Que usted y yo, hermanos, vivamos en una unidad espiritual. Gloria a Dios. Para que después seamos uno solo con nuestro Dios. Aleluya. Así dice el Señor. Amén. Así como tú y yo somos uno, así ellos puedan ser como nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Dios, hermanos, desea. Que usted y yo seamos uno. Que nuestra unidad, hermano, sea una unidad espiritual. No como unidos como en reunión, no como unidos como una congregación, de esa forma no, hermano, sino que tiene que ir más allá que una reunión, más allá que una congregación, tiene que ser una unidad espiritual. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo también nos habla de eso. En Efesios 4:3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, hermanos, es ser diligente o cuidadoso. Y guardar es obedecer. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que ser diligentes, darle la mayor importancia para que nuestra unidad espiritual se cumpla. Porque es así como Dios desea. ¿Sí? Y debemos de obedecer a esto que la palabra de Dios nos está diciendo, que usted y yo debemos de buscar esa unidad espiritual, ¿sí? Para que después, hermanos, lleguemos a ser uno solo con nuestro Dios. Esta unidad con Dios, hermanos, solo la podemos lograr teniendo una intimidad con Él. Así es. Una intimidad personal, hermano. Amén. O sea, orando constantemente Amén, con Él. hermano, amén. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, hermano, Él eso hacía frecuentemente. Sí. Él dice que se retiraba a orar en el monte. ¿Sí? Constantemente Él oraba con el Padre. ¿Sí? Y eso hacía, hermano, de que tuvieran una unidad. Que eso hacía que ellos se unieran. Ellos eran uno solo. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo logramos esa unidad con Dios, usted y yo vamos a conocer los deseos y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo que Él va a tener, hermanos. Él nos va a hablar y nos va a dar a conocer lo que Él desea y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero es así, hermano. Pero tenemos que reconocer, hermanos, y tener en mente que usted y yo no somos del mundo. Y por ello debemos de vivir, hermanos, de acuerdo a los deseos y los propósitos de Dios. De esa forma debemos de vivir. En Filipenses, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 2, nos dice, hermanos, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Imagínense. Así es como debemos de vivir. Dice, sintiendo lo mismo. O sea, esto sería pensar del mismo modo. ¿Sí? También nos dice, hermanos, el mismo amor. O sea, que esto quiere decir, hermanos, que amar por igual a las demás personas. Unánime, dice, hermanos. O sea, unidos en un solo espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? También dice sintiendo una misma cosa. O sea, esto es cumplir un mismo propósito. A esa unidad tenemos que llegar, hermanos. ¿Sí? Todos juntos. Una unidad espiritual donde todos sintamos lo mismo, tengamos el mismo propósito y el mismo objetivo. ¿Sí? Porque una iglesia dividida no va a avanzar.
todos tenemos que permanecer juntos. Y ese es el deseo de Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo Jesús ora al Padre, para que todos seamos uno y que después seamos uno con ellos, con Jesucristo y con el Padre, ¿sí? Pero ¿por qué, hermanos? Porque Él sabía de que en este momento todavía no había sido crucificado Cristo Jesús, pero la hora estaba cerca. Él se iba a ir de este mundo y Él sabía que también nosotros, los quienes hemos creído en Él, tampoco pertenecemos a este mundo. Así es, amén. ¿Sí? También, hermanos, en el versículo 18 de Juan, allí, hermano, también nos dice otro deseo por el cual Dios ora al Padre, que es 17, no, Juan 1:18. Juan 1:18 nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sí, es 17:18. 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios, hermanos, nos ha traído a este lugar con un propósito. ¿Sí? Hemos sido elegidos con un propósito para cumplir. Por lo tanto, hermanos, esta unidad que nosotros necesitamos tener, eso nos va a ayudar a que nosotros conozcamos lo que Dios quiere y lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y aquí, hermanos, nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre, hermanos, envió a Cristo Jesús con un propósito. Y el propósito de Cristo Jesús de venir a la tierra era de salvar lo que se había perdido, de dar vida eterna a todas las personas, ¿sí? Ese era el propósito por el cual Cristo Jesús vino al mundo. Y así, hermanos, eso es lo que Dios desea. Dios desea, hermanos, que usted y yo conduzcamos a otros a Cristo Jesús, ¿sí? Eso es lo que Dios desea. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha traído a este lugar. No es porque por estar aquí sentados, hermanos, no. No es porque estemos simplemente aquí escuchando palabra de Dios. Lo que Dios desea y nos ha traído aquí es con un propósito. Y el propósito es que conduzcamos a otros a Cristo Jesús. Amén, así es, ¿Sí? Señor. En Lucas, hermanos, en Lucas 1, 76, 77 nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus cambios, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? Estamos hablando de Juan el Bautista. Así es. Juan el Bautista vino con un propósito. Y el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Así es, aleluya. Por ello, Dios trajo al mundo a Juan el Bautista. Y si Dios nos ha traído también a nosotros a este mundo, también lo ha hecho con un propósito. Gloria a Dios. ¿Sí? Así como los apóstoles estuvieron aquí en la tierra, así como el apóstol Juan estuvo aquí en la tierra, hermanos, con un propósito, hermanos, así también usted y yo estamos aquí en este mundo, con un propósito. Y lo que Dios desea, hermanos, es que conduzcamos a otros a Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el propósito, hermanos, por el cual usted y yo estamos aquí. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea. ¿Sí? Es lo que Dios desea, hermanos, de que todas las personas, de que todo el mundo sea salvo por Él. Y usted y yo, hermanos, cumplimos, hermanos, podemos cumplir esa misión, ¿sí? Y esa misión, hermanos, Cristo Jesús la dejó allá en Mateo 28, 19, 20, que dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra existencia, hermanos, aquí en la tierra tiene un propósito, y es llevar a otras personas a Cristo Jesús. ¿Sí? Jesús, hermano, cumplió su misión cuando vino a la tierra. Él vino a la tierra
Él predicó los reinos de los cielos. Él demostró que era el Mesías. Él demostró que era el Hijo de Dios. Él demostró, hermanos, de que Él era el que había de venir. Por lo tanto, hermanos, Él predicó también la salvación por medio del arrepentimiento, así como lo hizo Juan el Bautista, ¿sí? Él predicó, hermanos, el reino de los cielos y demostró que Él era Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, y Él cumplió su obra en la cruz. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Él dio su vida por pagar nuestros pecados. Esa era la misión de Cristo Jesús. Y Él cumplió la misión. Por lo tanto, hermanos, llegó el tiempo, hermanos, de que Él tenía que ascender a los cielos, ¿sí? Y Él por eso dejó esta gran comisión para usted y para mí, para los discípulos, para los apóstoles. Él dejó esta gran comisión, que fuéramos, hermanos, a todo el mundo a predicar la palabra de Dios, para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo, ¿sí? Esa es la misión que usted y yo tenemos. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, hermanos, Él vino y fue luz, hermanos. Lo vamos a leer en Juan 9:5. En Juan 9:5 nos dice, hermanos: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿sí? Dice que mientras Él estaba aquí en el mundo, Él era luz para el mundo. ¿Qué significa que Él sea luz para el mundo, hermanos? De que Él vino, hermanos, a abrir los ojos a las personas. Él vino a alumbrar el camino de salvación al mundo, ¿sí? A eso vino el Señor. Mientras Él estuvo aquí, eso fue lo que hizo, ¿sí? Alumbrar el camino a la salvación a las personas. Eso fue lo que hizo. Y usted y yo, hermano, también somos luz para el mundo. Usted y yo también debemos de enseñar cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Así es. Que es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya nos ha enseñado cuál es el camino, nos ha enseñado cuál es la verdad y nos ha enseñado quién es nuestra salvación. Amén. Nosotros lo sabemos y por eso ahora tenemos, hermanos, esa responsabilidad, esa misión de enseñar el camino que nos lleva a la salvación, ¿sí? Mientras estemos en este mundo, hermanos, usted y yo tenemos esa tarea de llevar a otros a Cristo. Porque así como llegó el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ascender a los cielos, así también, hermanos, llegará el tiempo en el cual usted y yo también nos dirigiremos hacia el cielo. Gloria a Dios. Porque usted y yo, hermanos, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. El tiempo va a venir en cualquier momento, ¿sí? Ese tiempo va a venir en cualquier momento, hermanos, y por ello debemos de estar cumpliendo los propósitos por el cual estamos aquí, hermanos. Y lo que aquí nos enseña la palabra de Dios es que Dios desea que usted y yo llevemos a otros a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque va a venir el tiempo del cual también, hermanos, tenemos que irnos con nuestro Señor Jesucristo. Ya sea cuando sea el rapto, hermanos, o si Dios nos llama antes, seremos resucitados y veremos al Señor allá en el cielo. ¿Sí? Así va a ser, hermanos. Pero mientras tanto, hermanos, estemos aquí, debemos de ser luz para el mundo, así como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Que mientras estuvo aquí en el mundo, Él fue luz para el mundo. De esa misma forma, hermanos. Por lo tanto, hermanos, también todo esto, hermanos, tiene un fin. Tiene un fin por el cual usted y yo, hermanos, vamos a hacer estas cosas. Y dice, hermanos, en Juan, en capítulo 17, versículo 24, nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Óigalo bien, hermanos. Dice que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.
Ese es el final hermoso, hermanos, que usted y yo vamos a tener. Así es. Ese es el final, hermanos. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que hemos creído en Él, que un día estemos juntamente con Él por una eternidad. Gloria a Dios. Cristo Jesús, hermanos, en el capítulo 14, 2, 4 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esta es la esperanza suya y mía, hermanos, de que Cristo Jesús un día va a regresar por su iglesia, va a regresar por nosotros, ¿sí? Y Él, hermanos, se fue a los cielos y Él está trabajando allá. Él está preparando moradas para usted y para mí, ¿sí? Esa es la esperanza, hermanos, que usted y yo tenemos. Esa es la esperanza por lo cual aquí vamos a vivir en obediencia a nuestro Dios. Esa es la esperanza por la cual, hermanos, usted y yo debemos de esforzarnos por servir al Señor, ¿sí? Esa es la esperanza, hermanos, por la que debemos de vivir aquí en la tierra, hermanos, con temor a nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Es así, hermanos, porque Dios ha prometido volver por nosotros. Él ha prometido volver por toda aquella persona que ha creído en Él, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, así, hermanos, debemos de trabajar usted y yo. Porque usted y yo aquí, hermanos, después de recibir a Cristo Jesús, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos quedar sentados, sino que debemos, hermanos, de trabajar para el Señor. Amén. Debemos de servir al Señor. Así es. Pero el problema, como le decía al principio, hermanos, el problema es eso, que nos hemos acomodado aquí en el mundo y hemos pensado que aquí vamos a permanecer siempre, ¿sí? No tomamos en cuenta que Cristo Jesús va a venir pronto, sino que, hermanos, tratamos de disfrutar lo que aquí tenemos y olvidamos que Cristo va a venir pronto. Por lo tanto, hermanos, así no debemos de vivir nosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, como elegidos que somos, hermanos, usted y yo debemos de trabajar, hermanos, y tener siempre en el pensamiento que usted y yo ya no pertenecemos a este mundo. ¡Aleluya! ¿Sí? Ya no somos de este mundo. Señor. Nos decía así la palabra de Dios en el versículo 16 que leíamos, que nos decía: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, amamos tanto las cosas de este mundo, nos gustan tanto las cosas de este mundo y pensamos y decimos: pero si Dios ha creado todo lo que hay en el mundo, debemos de disfrutarlo. Creo que por ahí lo escuché, algún hermano lo dijo. Y es cierto, hermanos, que el mundo Dios lo ha creado. El mundo es bonito, es maravilloso, es hermoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es creación de Él. Pero usted y yo ya no vamos a vivir aquí. Solo somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Solo vamos a estar por un corto de tiempo aquí. Pero mientras estemos aquí, hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de obedecer a Dios. Debemos de cumplir con los mandamientos de Dios. Y el principal propósito, hermanos, es que nosotros le sirvamos a Él. Así es. ¿Sí? Que le sirvamos a Él. Que nos preocupemos, hermanos, que más personas vengan a Cristo Jesús. Porque el tiempo de su venida viene, ¿sí? Que nos preocupemos, hermanos, que sintamos ese amor por las demás personas, porque el mundo necesita de Dios. El mundo necesita de la vida eterna que Dios da, ¿sí? Y de eso debemos de preocuparnos, hermanos. De eso debemos de interesarnos, de que más personas vengan a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Pero es lo que no estamos haciendo, hermano. Sino que simplemente venimos a cumplir cuotas aquí a la iglesia. Venimos a adorar, a alabar a Dios. Lo hacemos y eso está bien. Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer aquí en la tierra. Pero tenemos que ir más allá todavía, hermanos. Debemos de cumplir con esta misión que Cristo Jesús nos ha dado, ¿sí? Por ello, hermanos, debemos, hermanos,
que usted y yo de interesarnos por cumplir esta gran comisión, ¿sí? No tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Esto no solo es para los pastores o para los predicadores o evangelistas, ¿sí? Esto, hermanos, es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y tiene que cumplir con ese propósito, Señor. ¿sí? Tiene que cumplir con ese propósito de llevar más personas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí? En primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 15, nos dice algo muy importante, hermanos. 2.15 y 16, hermano, nos dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Aquí bien claro nos deja, hermanos, la palabra de Dios, que usted y yo no debemos de amar al mundo. Aquí la palabra mundo, hermanos, no se refiere en sí al mundo físico, sino que se refiere, hermano, al sistema espiritual malvado, porque sabemos de que este mundo está bajo potestad del enemigo, de Satanás. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos de hacer, no amar las cosas que el mundo nos ofrece a nosotros. Es decir, hermanos, interesarnos por hacer otras cosas aquí en el mundo que predicar la palabra de Dios. O sea, hacer otras cosas, hermanos, que en vez de venir aquí a congregarnos. Querer hacer otras cosas, hermanos, en vez de venir a recibir palabra de Dios. El tener el deseo de quedarnos en nuestras casas, viendo la televisión, viendo los celulares, viendo las redes sociales, hermanos, en vez de venir a gozarnos aquí a la iglesia y adorar a nuestro Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando nos dice: no améis al mundo. No tenemos que amar nada más solamente que a nuestro Dios. Que en nuestro corazón, en nuestra mente, hermano, esté siempre que Dios esté en nuestros corazones, hermano. Sí, eso. Porque si Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces, hermanos, vamos a querer buscar siempre de Él. Por ello, hermanos, debemos de enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo y no enamorarnos del mundo. ¿Sí? Debemos de enamorarnos de Dios, hermanos. ¿Por qué enamorarnos de Dios, hermanos? Porque cuando nosotros, hermanos, secularmente en nuestra vida personal nos enamoramos de una persona, ¿qué queremos nosotros, hermanos? Siempre queremos estar al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque estamos enamorados tanto de que todo el tiempo queremos pasar con esa persona. ¿Sí? Entonces, hermanos, es así también nuestra vida espiritual. Enamorémonos de Dios, enamorémonos de Cristo Jesús, para que en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre esté el deseo de querer buscar más y más de nuestro Dios. ¿Sí? Así, hermanos, de esa forma, porque si no, hermanos, si no estamos haciendo, entonces nos vamos a enamorar de este mundo. Vamos a querer más diversión, vamos a querer más ver televisión, vamos a querer hacer tantas cosas que el mundo nos ofrece, hermano. Que deportes, que muchas tantas cosas que hay en el mundo, hermano, que aparentemente no son malas, pero hay muchas cosas, hermanos, que no son beneficiosas para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos alejan de Dios, nos separan de Dios. No permiten que nosotros, hermanos, nos acerquemos más a Dios por estar entretenidos de las cosas de este mundo. ¿Sí? Y lo malo es eso, hermanos, de que si usted y yo nos enamoramos de este mundo, entonces, hermanos, no somos de Dios. Porque si estamos en el mundo, no somos de Dios. Y usted y yo, como la palabra de Dios nos dice, usted y yo ya no pertenecemos a este mundo. Ya no lo somos. Y la razón principal por lo cual, hermanos, no debemos de enamorarnos de este mundo, hermanos, nos dice el capítulo 5, versículo 19 de primera de Juan, hermanos, nos dice, hermanos, de que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la razón principal, hermanos.
que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Y si usted y yo hacemos las cosas del mundo, entonces somos del enemigo y no somos de Dios. Por ello, hermanos, como hijos de Dios que somos, hermanos, usted y yo debemos de reflejar que verdaderamente Dios está con nosotros. Así, hermanos, como Dios es luz, así nosotros también debemos de hacer brillar esa luz en nuestra vida. Pero esto lo vamos a conseguir, hermanos, solamente si tenemos intimidad con Dios. ¿Sí? En una ocasión la Biblia nos dice, hermanos, de que Jesús mandó a sus apóstoles a predicar. Los mandó de 2 en 2 y después mandó a 70 de 2 en 2. Pero después nos dice la Biblia, hermanos, de que había unos discípulos que una persona buscó a los discípulos para que liberaran a su hijo de un demonio. Por lo tanto, ahí, hermanos, vimos que la Biblia nos dice, hermanos, de que los discípulos no pudieron sacar esos demonios. Pero ¿por qué no pudieron, hermanos? Porque Jesús mismo le dice, no pudieron, porque esto se consigue con ayuno y oración. Aleluya. Así, hermanos, de esa misma forma, hermanos, debemos de hacer nosotros. Debemos de hacer nosotros, hermanos, orar constantemente, tener esa intimidad con nuestro Dios, para que usted y yo, hermanos, podamos hacer lo que Dios desea. Gloria a Dios. Sí. Así, hermanos, debemos de hacerlo. Sí, Señor. Tener esa comunión con nuestro Dios constantemente, para que cuando nos vean venir, hermanos, nos digan, ahí viene un hijo de Dios. Aleluya. Sí, de esa forma, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Así, hermanos, como cuando nosotros reconocemos un extranjero aquí en la tierra, hermanos. ¿Cómo lo conocemos nosotros a un extranjero? Primero lo reconocemos por su forma de vestir, quizás por su color de piel, por su color del cabello. Y es más, nos convencemos más que es un extranjero, hermanos, cuando los escuchamos hablar. Y si es un gringo y nos habla y no le entendemos, hermanos, ahí estamos completamente convencidos de que es un extranjero. Entonces, desde lejos lo vemos ver de que él no es de este país. Entonces, hermanos, de esa misma forma, usted y yo debemos de reflejar que no somos de este mundo, sino que somos de Dios. Amén. Que cuando nos vean venir, hermanos, digan, ahí viene un hijo de Dios. Aleluya. Pero ¿por qué van a decir eso, hermanos? Porque nosotros somos nuevas personas. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Porque nuestra manera de vestir es diferente a la del mundo. Porque lo que nosotros hacemos y hablamos es diferente al mundo. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, debe de ser. ¿Sí? Así, de una forma espiritual, que cuando nos vean venir desde lejos, hermanos, y digan, ahí viene un hijo de Dios. Y qué orgullo, mis hermanos, que nos llamen que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? No hay mayor privilegio, hermanos, que nos digan que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, así debe de ser. Los deseos de Dios, hermanos, es que seamos uno con Él. Eso lo vamos a lograr, hermanos, si tenemos intimidad con Dios. Amén. El otro Aleluya. deseo de nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, de que usted y yo llevemos a más personas a Cristo Jesús. Y con el final que todos juntos vamos a tener, que un día vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo ya no somos de este mundo, mis queridos hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos, y siempre tengamos en mente, hermanos, que usted y yo ya no somos de este mundo, sino que si somos hijos de Dios, nuestra morada está allá en los cielos. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y nosotros, mientras estemos aquí, somos peregrinos, somos extranjeros. Y los deseos de Dios debemos de buscar hacerlos. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Maravilloso.